La vi balanceándose suavemente con la brisa del desierto, sus pequeños pies a metros del suelo, su cabello negro como la noche rozando las ramas más bajas del roble. Una niña, apenas 12 años, colgada como un espantapájaros con un cartel clavado en su pecho. El hombre blanco no perdona, decían esas letras trazadas con mano firme. Yo había visto lo peor de la humanidad en mis años como cazarrecompensas, pero algo en aquella pequeña figura despertó algo que creía muerto dentro. De mí. No fue solo indignación lo que sentí. Fue como si mi alma, adormecida por años de sangre y pólvora, despertara de golpe para enfrentarse a una verdad ineludible. Lo que descubrí después cambiaría para siempre mi percepción de la maldad humana y de lo que un hombre es capaz de hacer para proteger sus secretos. El desierto de Arizona tiene esa cualidad, te hace sentir insignificante bajo su cielo infinito. Cabalgaba por esas tierras sin ley desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo era tener un hogar. Jasper McGannon. Así me conocían los pocos que tenían la desgracia de cruzarse en mi camino cuando iba tras una recompensa. La vida me había endurecido como el sol endurece el barro hasta convertirlo en piedra. Mi rostro, marcado por cicatrices y arrugas prematuras, reflejaba el vacío que se había instalado en mi interior hace años, cuando perdí a mi familia a manos de unos bandidos que nunca encontré. Aquel amanecer de octubre se anunciaba como cualquier otro en mi existencia solitaria. El frío del desierto calaba hasta los huesos mientras me acercaba al pueblo de Silver Creek, siguiendo el rastro de un ladrón de bancos con precio sobre su cabeza. La primera señal de que algo no andaba bien fue el silencio. Un silencio espeso, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Ni siquiera los coyotes aullaban, ni las serpientes se deslizaban entre las rocas. Fue entonces cuando la vi, recortada contra el horizonte rojizo. Una silueta pequeña, demasiado pequeña, suspendida de la rama más fuerte de un roble solitario. Mi corazón, ese músculo que creía insensible, dio un vuelco doloroso dentro de mi pecho. Me acerqué despacio como si temiera despertar a quien ya no podía ser despertado. Era una niña apache, sus rasgos delicados congelados en una expresión que no era de miedo sino de desafío. Sus manos, atadas a la espalda, mostraban signos de haber luchado contra sus captores. El cartel clavado en su pecho era un mensaje, una advertencia. El hombre blanco no perdona. Pero ¿qué habría que perdonar a una criatura tan pequeña? Desmonté de mi caballo y permanecí allí, inmóvil, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. La niña llevaba un pequeño collar con símbolos tribales, probablemente un amuleto de protección que no había cumplido su propósito. A sus pies, parcialmente cubierta por la arena, encontré una página arrancada de un diario. La tinta, corrida por el rocío de la mañana, aún dejaba leer algunas palabras. Sarah Whitecloud, 12 años, acusada de acabar con la vida del hijo del East alcalde. Culpable sin juicio, sentenciada sin piedad. Algo en aquella historia no encajaba. Los apaches rara vez se acercaban tanto a los pueblos de blancos, y menos aún una niña sola. Y el hijo del alcalde, Thomas Clayton, era conocido en los territorios por su crueldad hacia los nativos. Corté la cuerda con mi cuchillo y sostuve aquel pequeño cuerpo en mis brazos. Pesaba tan poco como si fuera hueca por dentro. La envolví en mi manta y la deposité con cuidado bajo el roble. Mis manos, acostumbradas a empuñar revólveres, temblaban mientras cavaba una tumba poco profunda. No podía dejarla así, expuesta, a los buitres y coyotes. Le di el único respeto que podía ofrecerle, un descanso en la tierra que sus ancestros consideraban sagrada. Mientras cubría su cuerpo con la tierra rojiza, hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad detrás de aquel acto de barbarie, no por dinero ni por gloria, sino porque algo dentro de mí se había quebrado al ver a aquella niña colgada como un trofeo. Me puse de pie, sacudí la tierra de mis manos y miré hacia Silver Creek. El pueblo se veía pequeño en la distancia, ajeno a la tragedia que se había desarrollado en sus límites. O quizás no tan ajeno. Monté de nuevo y espolé a mi caballo hacia el pueblo. Ya no buscaba al ladrón de bancos. Ahora perseguía una verdad mucho más oscura, una que presentía que removería los cimientos de aquel lugar aparentemente tranquilo. Al entrar en Silver Creek, noté las miradas recelosas de sus habitantes. Un extraño armado siempre despertaba sospechas, pero había algo más en sus ojos. Miedo, culpa, complicidad. La calle principal estaba flanqueada por las típicas construcciones de un pueblo fronterizo. La cantina, la oficina del sheriff, la tienda general, la iglesia blanca con su campanario apuntando al cielo como un dedo acusador.
Dejé mi caballo frente a la cantina y empujé las puertas batientes. El lugar, medio vacío a esa hora de la mañana, se sumió en un silencio sepulcral cuando entré. Varias miradas se clavaron en mí, pero todas se desviaron rápidamente cuando devolví la mirada. La cantina olía a whisky barato y a sudor rancio. Me acerqué a la barra y pedí un trago. El cantinero, un hombre de mediana edad con un parche en el ojo, me sirvió sin mediar palabra. Observé el local a través del espejo tras la barra. 3 mineros en una esquina, un jugador solitario en otra, y al fondo, casi oculto en las sombras, un hombre con distintivo de sheriff que me estudiaba con interés no disimulado. Di un sorbo a mi bebida y dejé caer como quien no quiere la cosa una pregunta sobre la niña Apache. El silencio que siguió fue como un grito en la noche. El cantinero palideció visiblemente y murmuró que no sabía de qué hablaba. Su mano, al recoger mi vaso vacío, temblaba ligeramente. El sheriff se acercó entonces, con ese andar pausado de quien se cree dueño del lugar. Se presentó como Frank Holloway, la ley en Silver Creek desde hacía 15 años. Me preguntó por mi negocio en el pueblo, con una amabilidad que no llegaba a sus ojos fríos. Le conté una mentira a medias sobre seguir el rastro de un fugitivo. Cuando mencioné de nuevo a la niña, su rostro se endureció. Me informó que la pequeña salvaje, así la llamó, había apuñalado al hijo del alcalde mientras dormía. La justicia del pueblo había sido rápida. Algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, me dijo que mentía. Le pregunté por el motivo que tendría una niña para hacer algo así. El sheriff se encogió de hombros y dijo que los apaches no necesitaban motivos para derramar sangre blanca. Era su naturaleza salvaje. Salí de la cantina con un nudo en el estómago. La versión oficial no cuadraba con lo que había visto. La niña tenía marcas en las muñecas, como si hubiera estado atada mucho antes de su ejecución. Decidí visitar la tienda general para abastecerme y de paso escuchar los rumores del pueblo. La tienda era atendida por una mujer mayor, Martha Wilson, cuyo rostro reflejaba años de duras experiencias en la frontera. Mientras compraba provisiones, dejé caer algunas preguntas sobre la familia Clayton. Martha pareció dudar, mirando nerviosamente hacia la puerta como si temiera ser escuchada. Finalmente, en voz baja, me contó que Thomas Clayton, el hijo del alcalde, era conocido por sus inclinaciones perversas. Ya había habido rumores sobre otras niñas, tanto del pueblo como apaches. Su padre, el alcalde Jeremiah Clayton, siempre conseguía silenciar esos rumores con dinero o amenazas. Martha dejó de hablar abruptamente cuando la campanilla de la puerta sonó. Un hombre corpulento, vestido con ropas caras pero de mal gusto, entró en la tienda. El alcalde en persona. Su mirada se posó en mí con desconfianza. Me presenté como un cazarrecompensas de paso. Él asintió, pero sus ojos decían que no me creía del todo. Antes de irme, Martha deslizó disimuladamente un trozo de papel entre mis compras. Una dirección, la cabaña donde Thomas Clayton llevaba a sus víctimas. Esa noche, mientras el pueblo dormía, me dirigí hacia la cabaña. Estaba a las afueras, oculta entre pinos, lejos de miradas indiscretas. El interior era un testimonio de horrores. Dibujos infantiles clavados en las paredes, algunos con nombres escritos con letra temblorosa. Entre ellos reconocí el nombre de Sarah Whitecloud, la niña apache. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar un diario, oculto bajo una tabla suelta del suelo. Pertenecía a Thomas Clayton y relataba con detalle enfermizo sus encuentros, con niñas indefensas. En las últimas páginas hablaba de Sarah, de cómo la había capturado cuando recogía hierbas cerca del arroyo. Lo que siguió en aquellas páginas me revolvió el estómago. Thomas la había mantenido cautiva durante días, pero Sarah, a diferencia de otras víctimas, había conseguido liberarse de sus ataduras mientras él dormía. No lo había atacado, por maldad, sino en defensa propia. El diario terminaba abruptamente. Thomas había sobrevivido al ataque inicial, pero sus heridas eran graves. Su padre, al descubrir lo sucedido, había ordenado buscar a la niña, que había huido hacia Lifies en Indianapolis, desierto. La habían encontrado 2 días después escondida en una cueva. Lo que siguió fue una parodia de justicia. Un juicio sin testigos, una condena decidida de antemano. Cerré el diario sintiendo como la rabia crecía dentro de mí. Pero no, era suficiente. El diario implicaba a Thomas y a su padre, pero por las fechas sabía que Thomas había sucumbido a sus heridas poco después. El alcalde había convertido la ejecución de Sarah en una venganza personal. Sin embargo, algo me decía que había más implicados. El sheriff, tan rápido en defender la versión oficial. Los habitantes del pueblo,
con sus miradas esquivas y sus silencios culpables. Mientras salía de la cabaña sentí que alguien me observaba. Entre los árboles capté un movimiento. Un hombre apache, inmóvil como una estatua, me miraba fijamente. El hombre apache se acercó sin hacer ruido, como un espíritu de la noche. Se presentó como Águila Nocturna, tío de Sara. Había estado siguiendo mis pasos desde que me vio dar sepultura a su sobrina. Su español era rudimentario pero comprensible. Me contó que Sara no era una niña cualquiera. Era la hija del jefe de su tribu, enviada a aprender sobre plantas medicinales con una anciana que vivía cerca de Silver Creek. La historia que me relató después confirmó mis sospechas y añadió nuevos y perturbadores detalles. Thomas Clayton no actuaba solo. Formaba parte de una red que se extendía mucho más allá de Silver Creek. Águila Nocturna me llevó a su campamento, oculto en las montañas. Allí, protegida por guerreros apaches, encontré a una niña blanca de unos 10 años. Se llamaba Emily y había escapado de la misma cabaña donde Thomas la mantenía cautiva junto con otras niñas. Emily, con la mirada perdida y la voz quebrada, me contó cómo hombres respetables de Silver Creek visitaban la cabaña. El sheriff, el juez, incluso el capitán del destacamento militar cercano. Todos participaban en aquellos horrores. Todos protegían el secreto. Las niñas que intentaban escapar o hablar eran silenciadas para siempre. Sus desapariciones se atribuían a ataques de indios o accidentes en el desierto. Sara había sido diferente. Había conseguido herir gravemente a Thomas y escapar, pero su huida había puesto en peligro todo el sistema. Por eso la habían convertido en un ejemplo, en una advertencia para cualquiera que osara desafiarlos. Águila Nocturna me mostró algo más, un mapa con ubicaciones marcadas. Otras cabañas, otros pueblos. La red de tráfico se extendía por todo el territorio, protegida por quienes debían garantizar la ley. Comprendí entonces la magnitud de lo que había descubierto. No era solo el crimen contra una niña, era un sistema de depredación organizado que se nutría del silencio y el miedo. Regresé a Silver Creek con una nueva determinación. Ya no buscaba solo justicia para Sara. Ahora tenía nombres, fechas, lugares, tenía pruebas. Mi primer objetivo fue el juez Harmon, quien había presidido el simulacro de juicio contra Sara. Lo encontré en su despacho, revisando documentos con expresión aburrida. Al verme entrar, su rostro mostró primero sorpresa, luego alarma. Intentó llamar a su secretario, pero ya me había encargado de que nadie nos interrumpiera. Puse el diario de Thomas sobre su escritorio. El color abandonó su rostro mientras pasaba las páginas y encontraba su propio nombre mencionado varias veces. No negó su participación. En cambio, intentó justificarse. Era un hombre con necesidades, me dijo, y solo eran salvajes, no gente, de verdad. Sus palabras me provocaron un asco tan profundo que casi pude saborearlo. Le di una oportunidad de redimirse parcialmente. Escribiría una confesión completa nombrando a todos los implicados. Al principio se negó, pero la perspectiva de enfrentarse a guerreros apaches sedientos de venganza lo convenció. Su mano temblaba mientras escribía nombres, fechas, detalles. Al terminar, lo dejé atado en su despacho. La confesión la guardé en mi chaqueta. Tenía mi siguiente objetivo claro: el capitán Wilson del fuerte cercano. Wilson resultó ser más difícil de acorralar. Estaba protegido por sus hombres y rara vez salía solo. Tuve que esperar 3 días hasta que finalmente lo vi dirigirse a los establos al anochecer. Lo seguí discretamente. Se encontró con el sheriff en un claro del bosque. Escuché su conversación oculto entre los árboles. Estaban nerviosos. La desaparición del juez había disparado las alarmas. Sospechaban que alguien sabía demasiado. El sheriff mencionó mi nombre. Me describió como un cazarrecompensas demasiado curioso. Wilson ordenó eliminarme antes de que pudiera causar más problemas. Decidí adelantarme a sus planes. Esa misma noche, cuando el sheriff regresaba a su oficina, lo estaba esperando. La sorpresa en su rostro al verme sentado en su silla fue casi cómica. Intentó desenfundar, pero yo ya tenía mi revólver apuntando a su pecho. Le mostré la confesión del juez. Sus ojos se agrandaron al leer los detalles. Le ofrecí el mismo trato, confesión a cambio de una muerte rápida a manos, de la justicia inolenta a manos de los apaches. Eligió la confesión. Su relato fue incluso más perturbador que el del juez. No solo confirmó todo lo que ya sabía, sino que añadió nuevos nombres y lugares. Silver Creek era solo un nodo en una red mucho más amplia. Niñas y niños, tanto
Nativos como blancos eran secuestrados y trasladados a diferentes puntos del territorio para satisfacer los deseos de hombres poderosos. Con las confesiones del juez y el sheriff, tenía suficientes pruebas para desmantelar la red. Pero sabía que no sería fácil. Los implicados eran demasiado poderosos, tenían demasiados recursos. Decidí que necesitaba aliados. Águila Nocturna y su gente eran fieros guerreros, pero un ataque directo solo provocaría una masacre. Necesitaba actuar desde dentro del sistema. Recordé a Marta, la tendera que me había ayudado. Quizás habría más personas en Silver Creek que sospecharan lo que ocurría y quisieran ponerle fin. Esa noche visité a Marta en su casa. Al principio se mostró reticente a hablar, pero cuando le mostré las confesiones algo cambió en sus ojos. Me contó que su propia nieta había desaparecido 3 años atrás. Oficialmente se había perdido en el desierto, pero ella siempre sospechó la verdad. Marta me puso en contacto con otras personas del pueblo, padres y madres que habían perdido hijos en circunstancias sospechosas. Un pequeño grupo de personas que sabían o intuían la verdad, pero que hasta ahora habían callado por miedo. Entre ellos estaba el reverendo Simmons, quien durante años había intentado infructuosamente que las autoridades investigaran las desapariciones. Sus denuncias siempre caían en oídos sordos o se encontraban con amenazas veladas. Con este pequeño grupo de aliados, elaboramos un plan. Contactaríamos con un periodista de Tucson que el reverendo conocía, alguien que no temía enfrentarse a los poderosos. Mientras tanto, yo me ocuparía del alcalde Clayton y del capitán Wilson. El alcalde fue el más fácil. Lo encontré borracho en su mansión, lamentándose por la muerte de su hijo. Al principio intentó sobornarme, ofreciéndome dinero y tierras, para que me marchara y olvidara lo que sabía. Cuando comprendió que no podía comprarme, su actitud cambió. Se volvió amenazador, jactándose de sus conexiones, de cómo me perseguirían hasta el fin del mundo si intentaba algo contra él. Le mostré las confesiones del juez y del sheriff. Su rostro palideció. Le di la misma opción que a los otros: confesar o enfrentarse a los apaches. Eligió confesar, pero mientras escribía, intentó alcanzar un revólver oculto en su escritorio. No fue lo suficientemente rápido. Lo dejé allí, contemplando su propia mortalidad, y me dirigí al fuerte para enfrentarme al capitán Wilson. El fuerte era una fortaleza bien custodiada, pero yo conocía sus rutinas gracias a la información proporcionada por mis nuevos aliados. El capitán Wilson solía dar un paseo solitario por las murallas al atardecer. Lo intercepté en un tramo poco vigilado. Su sorpresa al verme fue evidente, pero se recuperó rápidamente. A diferencia del alcalde, el juez o el sheriff, Wilson era un soldado entrenado, un hombre acostumbrado a la violencia. No intentó negar su participación ni justificarla. En cambio, me ofreció unirme a ellos. La red era poderosa, dijo, con conexiones que llegaban hasta Washington. Podía tener dinero, poder, lo que quisiera. Me negué, por supuesto. Wilson sonrió entonces, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Me dijo que había sellado mi destino y el de todos los que me ayudaban. Antes de que pudiera reaccionar, sonó un disparo. Wilson cayó de rodillas, con una expresión de sorpresa en su rostro. Detrás de él estaba Marta, sosteniendo un rifle con manos temblorosas. Me explicó entre lágrimas que había visto a Wilson con su nieta poco antes de que desapareciera. Había guardado ese conocimiento y ese odio durante 3 años, esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, mientras el fuerte se sumía en el caos por la muerte de su capitán, nos reunimos todos en la iglesia. El reverendo Simmons, Marta, las otras familias afectadas, Águila Nocturna y algunos de sus guerreros, y yo. El periodista de Tucson, un hombre llamado Michael Donovan, había llegado esa tarde. Le entregamos todas las pruebas, las confesiones, el diario de Thomas, los testimonios de Emily y otras víctimas rescatadas. Donovan prometió publicar todo, sin importar las consecuencias. Su periódico era pequeño, pero tenía conexiones con publicaciones más grandes en San Francisco y Chicago. Sabíamos que la publicación de aquellas pruebas desataría una tormenta. Habría quienes intentarían silenciarnos, proteger el sistema que habíamos descubierto. Decidimos que no podíamos esperar a que la justicia oficial actuara. Esa misma noche, guiados por la información de las confesiones, Águila Nocturna y sus guerreros, junto con algunos hombres del pueblo, atacaron las diferentes cabañas donde mantenían cautivas a las víctimas. Liberaron a más de 30 niños y niñas, algunos mantenidos en condiciones infrahumanas durante meses o incluso años. Mientras tanto, yo me dirigí a la mansión Clayton para enfrentarme una última vez al alcalde. Lo encontré preparándose para huir, con maletas llenas de dinero y documentos. No hubo palabras entre nosotros. Él sabía por qué estaba allí,
Yo sabía lo que tenía que hacer. La mañana siguiente amaneció con un Silver Creek irreconocible. Las noticias corrían de boca en boca. El alcalde muerto, el capitán Wilson, también el sheriff y el juez detenidos por sus propios hombres, horrorizados al descubrir la verdad. Las familias se reunían con sus hijos perdidos, entre lágrimas y abrazos. Otras recibían la noticia de que sus pequeños nunca regresarían. Donovan trabajaba incansablemente, tomando declaraciones, recopilando pruebas. Su primera crónica partió hacia Tucson ese mismo día, llevada por un mensajero de confianza. Sabíamos que nuestra lucha apenas comenzaba. La red era extensa, con las ramificaciones en los más altos niveles del poder territorial. Habría represalias, intentos de silenciarnos, de desacreditarnos. Pero también teníamos esperanza. Por primera vez en años, la gente de Silver Creek hablaba abiertamente de lo que había sucedido. El miedo daba paso a la indignación, el silencio a las denuncias. Los apaches, bajo el liderazgo de Águila Nocturna, se habían ganado el respeto de muchos en el pueblo. Ya no eran vistos como salvajes sanguinarios, sino como aliados en la búsqueda de justicia. Emily y las otras víctimas rescatadas comenzaron lentamente el proceso de sanar. Algunas regresaron con sus familias, otras, sin hogar al que volver, fueron acogidas por familias del pueblo o por la tribu de Águila Nocturna. Una semana después de aquella noche decisiva, cabalgué junto a Águila Nocturna hasta el roble donde había encontrado a Sara. La tumba que cavé para ella había sido transformada. Los apaches habían colocado piedras pintadas con símbolos sagrados, plumas de águila, ofrendas de comida y agua. Águila Nocturna me explicó que según sus creencias, el espíritu de Sara ahora viajaba libre por las tierras de sus ancestros. Su muerte no había sido en vano. Había desencadenado eventos que llevaron a la liberación de muchos inocentes y al castigo de los culpables. Me arrodillé frente a la tumba y coloqué mi propia ofrenda, el collar que había tomado de su cuerpo aquel primer día. Había cumplido mi promesa, no podía devolverle la vida, pero al menos había hecho que su muerte tuviera sentido. Mientras regresábamos al pueblo, Águila Nocturna me preguntó qué haría ahora. Le dije la verdad, no lo sabía. Durante años, mi vida había consistido en perseguir fugitivos por dinero, sin cuestionarme nada más. Lo que había vivido en mi Silver Creek había cambiado algo dentro de mí. Ya no podía volver a ser el mismo cazarrecompensas insensible de antes. Esa noche, en la iglesia del pueblo, tuvo lugar una ceremonia peculiar. Apaches y blancos, unidos en un ritual de sanación y recuerdo. El reverendo Simmons habló de perdón y redención, Águila Nocturna de honor y justicia. Marta se me acercó al final de la ceremonia. Me dijo que el pueblo necesitaba un nuevo sheriff, alguien que realmente velara por la seguridad de todos, no solo de los poderosos. Al principio rechacé la idea. Yo no era un hombre de ley, nunca lo había sido. Pero Marta insistió. Había demostrado tener un sentido de la justicia que iba más allá de la ley escrita. Pensé en Sara, en cómo su muerte había despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Pensé en Emily y los otros niños rescatados, en cómo me miraban con una mezcla de temor y gratitud. Quizás este era mi propósito ahora. No perseguir fugitivos por dinero, sino proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Acepté el cargo, al menos temporalmente. El primer telegrama que envié como sheriff de Silver Creek fue a la oficina del gobernador, solicitando una investigación oficial sobre la red de tráfico que habíamos descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Más periodistas llegaron al pueblo, atraídos por la historia que Donovan había publicado. Representantes del ejército y del gobierno territorial aparecieron para tomar declaraciones y revisar pruebas. Algunos intentaron minimizar lo sucedido, atribuirlo a unas pocas manzanas podridas. Otros, más honestos, reconocieron la magnitud del problema y prometieron actuar. No sabía cuántas de esas promesas se cumplirían, pero estaba decidido a seguir presionando, a mantener viva la memoria de Sara y de todas las víctimas. Han pasado 2 años desde que encontré a Sara colgada de aquel roble. Silver Creek ha cambiado mucho desde entonces, igual que yo. Sigo siendo el sheriff, aunque ahora cuento con 2 ayudantes, uno de ellos apache. El pueblo se ha convertido en un ejemplo poco común de convivencia entre blancos y nativos. La red de tráfico que descubrimos ha sido en gran parte desmantelada. Más de 50 hombres han sido juzgados y condenados, algunos incluso ejecutados por sus crímenes. Otros, los más poderosos, consiguieron eludir la justicia, pero al menos fueron expuestos públicamente. Emily vive ahora con Marta. La niña ha recuperado algo de la alegría propia de su edad,
aunque las cicatrices de su experiencia nunca desaparecerán del todo. El reverendo Simmons ha convertido su iglesia en un refugio para niños sin hogar, muchos de ellos rescatados de situaciones similares a las que vivió Emily. Águila Nocturna y su tribu han establecido un campamento permanente cerca del pueblo. Comercian con los habitantes de Silver Creek y ocasionalmente ayudan a mantener la paz en la zona. Hace unos meses recibí una carta de Michael Donovan. Sus artículos sobre lo sucedido en Silver Creek habían desencadenado investigaciones similares. En otros territorios, redes parecidas habían sido descubiertas y desmanteladas. No puedo decir que haya encontrado paz. Las pesadillas siguen atormentándome, imágenes de Sarah y otras víctimas que no pudimos salvar. Pero al menos ahora tengo un propósito, algo por lo que levantarme cada mañana. Visito regularmente la tumba de Sarah. Ya no es solo un montículo de tierra con piedras pintadas. Los apaches han plantado flores silvestres que florecen incluso en la aridez del desierto, un símbolo de que la belleza puede surgir incluso de las circunstancias más oscuras. A veces, cuando el viento sopla entre las ramas del roble, casi puedo escuchar su voz, no con miedo ni dolor, sino en paz. Me gusta pensar que su espíritu descansa tranquilo, sabiendo que su sacrificio no fue en vano. He aprendido que la maldad existe en todos los rincones, a menudo oculta tras fachadas respetables. Pero también he descubierto que la bondad y el coraje pueden florecer en los lugares más inesperados. Marta, una simple tendera, encontró el valor para enfrentarse a un sistema corrupto. El reverendo Simmons, quien durante años predicó su misión a la autoridad, aprendió a cuestionar a quienes abusaban de su poder. Águila Nocturna, quien tenía motivos de sobra para odiar a todos los blancos, supo distinguir entre los culpables y los inocentes. Y yo, un hombre que había renunciado a su humanidad, la redescubrí en el momento más oscuro, frente al cuerpo sin vida de una niña apache con un cartel clavado en el pecho. Si hay algo que he aprendido en estos 2 años, es que las heridas más profundas pueden sanar, aunque dejen cicatrices. Que el odio consume pero la justicia libera. Que incluso en la oscuridad más absoluta siempre existe la posibilidad de luz. Ahora dime, si te encontraras a esa niña colgada de un árbol con ese cartel clavado en su pequeño pecho, ¿qué harías tú? Donde estás viendo esto, ¿has presenciado alguna vez una injusticia y has decidido no mirar hacia otro lado? Si esta historia te ha conmovido, suscríbete. Es gratis y prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas.